Imagina poder discernir con claridad cuando Dios está hablando a tu corazón, sabiendo que es Él guiando tus pasos y no solo tus propias ideas o miedos. Esta es la promesa de una vida con propósito y seguridad que Dios hace a quienes lo buscan. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Él dice: «Clama a mí y responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes». Pero, ¿cómo tener la certeza de que estamos escuchando la voz de Dios y no solo nuestros propios pensamientos? O aún, ¿cómo saber que la orientación que sentimos proviene del Señor y no de influencias externas? Hoy, vamos a sumergirnos en las Escrituras para desvelar las señales y los principios que nos ayudan a reconocer la voz de Dios en nuestra vida. A lo largo de este video, aprenderás a identificar con claridad cuál es la dirección divina y la diferencia entre lo que Dios quiere decirte y los pensamientos que pueden confundirte. Vamos a abordar las prácticas que fortalecen este discernimiento y revelan la voz suave e inconfundible de Dios, que siempre nos conduce con paz y certeza. Quédate conmigo hasta el final y descubre los secretos para escuchar y entender la dirección de Dios, haciendo que cada decisión sea más clara y cada paso más seguro. Después de todo, entender lo que Él tiene que decirnos puede transformar completamente el camino que seguimos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dar like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La naturaleza de la voz de Dios es una de las revelaciones más preciosas que la Biblia nos ofrece sobre su presencia y dirección en nuestras vidas. Desde tiempos antiguos, Dios se ha comunicado de varias formas con aquellos que lo buscaban con sinceridad, mostrando que, aunque invisible a nuestros ojos, Él desea hacerse conocido a nuestros corazones. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, vemos que la manera en que Dios habla es característicamente única y profunda, cargada de paz, sabiduría y dirección, en contraste con las inquietudes y dudas que a menudo rodean nuestros propios pensamientos. Uno de los pasajes más emblemáticos sobre la naturaleza de la voz de Dios está en Primera Reyes, capítulo 19, versículo 12, donde Elías, el profeta, busca refugio en una cueva después de un intenso enfrentamiento espiritual y personal. En este escenario, Dios se revela a Elías de una forma que va más allá de las expectativas humanas. Primero, hay un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, después de todos estos fenómenos poderosos, Elías escucha una voz suave y delicada. Y allí estaba Dios, hablando con él de forma íntima y directa. Este episodio enseña algo muy especial. La voz de Dios no es impuesta, agresiva o confusa. En lugar de eso, es sutil, suave y pacífica. Dios no necesita usar ruido o imposición para hacerse escuchar, pues Él es soberano y habla con autoridad intrínseca. Cuando Él comunica algo, hay una paz que trasciende la lógica humana, como se menciona en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así, la voz de Dios, por su naturaleza, siempre está acompañada de esta paz. Incluso si Él nos llama a decisiones difíciles o cambios, sus palabras no traen confusión, sino seguridad. Otra característica importante es que la voz de Dios siempre es consistente con su palabra escrita. Dios jamás se contradice. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, somos recordados de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa que aquello que Dios ya reveló como verdad en su palabra permanece verdad hoy. Por lo tanto, una manera de discernir la voz de Dios es confirmar si lo que sentimos, escuchamos o percibimos está en conformidad con las Escrituras.
Dios nunca nos llevará a actuar en contra de sus propios mandamientos o principios. Si un pensamiento o voz nos induce a algo contrario al carácter divino revelado en la Biblia, podemos tener la certeza de que no proviene de Dios. Además, la voz de Dios actúa para edificar, corregir y transformarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esto significa que cuando Dios nos habla, es para acercarnos a Él, corregir nuestros caminos y moldearnos a la imagen de Cristo. Su voz no nos condena sin propósito, sino que nos lleva al arrepentimiento con misericordia y esperanza. Jesús, en Juan, capítulo 10, versículo 10, declaró: «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Por lo tanto, la naturaleza de la voz de Dios siempre está orientada a darnos una vida plena, alejándonos de lo que nos perjudica y acercándonos a lo que nos edifica. Otro aspecto fundamental de la voz de Dios es que nos guía con claridad y propósito. En Salmos, capítulo 32, versículo 8, Dios nos dice: «Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te guiaré con mis ojos». Esta promesa nos asegura que Dios habla para guiarnos con precisión, especialmente en momentos de decisiones importantes. A diferencia de los pensamientos confusos y divididos que a menudo enfrentamos, la voz de Dios nos da direcciones firmes, que nos llevan al bien mayor. Por lo tanto, cuando buscamos escuchar la voz de Dios, debemos estar listos para una orientación clara que puede desafiar nuestros deseos o voluntades personales, pero que al final es para nuestro bien y crecimiento. La voz de Dios también se caracteriza por el amor y la verdad. El mismo Jesús es descrito como el Verbo de Dios, la expresión máxima de Dios en forma humana. En Juan, capítulo 1, versículo 14, leemos: «Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Jesús encarnó la verdad y la gracia de Dios, revelando que la voz de Dios nunca se desvía de estos atributos. Cuando escuchamos una voz o tenemos un pensamiento que parece venir de Dios, necesitamos preguntar: ¿eso es amoroso y verdadero? ¿Eso refleja la gracia y la verdad que Jesús mostró? La respuesta a estas preguntas nos ayuda a discernir con más precisión. Finalmente, es importante reconocer que la voz de Dios es accesible a todos los que lo buscan sinceramente. Jesús afirmó en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta promesa es alentadora porque nos garantiza que podemos escuchar y reconocer la voz de Dios en nuestras vidas diarias. Sin embargo, esta escucha requiere una relación continua e intencional. Cuanto más nos acercamos a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia, más familiarizados nos volvemos con su voz. Así como reconocemos la voz de un ser querido en medio de una multitud, somos capacitados para identificar la voz de Dios en medio de las muchas voces del mundo. En resumen, la naturaleza de la voz de Dios es suave, llena de paz, verdad y amor. Ella edifica, orienta con claridad y siempre está en armonía con las Escrituras. Escuchar la voz de Dios es un privilegio que nos trae seguridad y certeza en el camino, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Él. La Biblia nos enseña que, mientras permanezcamos sensibles a esta voz, siempre estaremos en la dirección correcta, pues Él es fiel en sus promesas y siempre quiere lo mejor para sus hijos. Antes de continuar, si deseas mejorar aún más tu capacidad de discernir la voz de Dios en medio de tus pensamientos y encontrar una conexión constante con Él, te recomiendo que conozcas el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Con él,
serás guiado a un compromiso diario con la oración, capaz de superar distracciones y establecer una rutina que fortalezca tu fe e intimidad con Dios. Este devocional no solo ayuda a crear una práctica organizada y disciplinada, sino que también ofrece oraciones específicas que se relacionan con los aspectos esenciales de la vida, trayendo claridad, equilibrio y propósito. Por eso, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. La manera más directa y confiable de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra, la Biblia Sagrada. Desde el principio, Dios eligió la palabra como el principal medio de revelación, dejándonos instrucciones, promesas y enseñanzas que atraviesan generaciones y permanecen tan relevantes hoy como lo fueron hace milenios. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, leemos: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Esto significa que la Biblia no es solo un libro de historias o lecciones morales, sino que es la propia voz de Dios, escrita, viva y eficaz. Cuando nos preguntamos cómo discernir la voz de Dios, la Biblia es la fuente infalible que nos guía. Ella contiene los principios divinos y es un reflejo del carácter de Dios. Al estudiarla, podemos entender mejor sus voluntades, ya que, a través de las Escrituras, el Señor revela lo que espera de nosotros, lo que aprueba y lo que rechaza. Este entendimiento se vuelve esencial para que podamos distinguir la voz de Dios de nuestros propios pensamientos, ya que lo que Dios habla en nuestra mente y corazón nunca estará en contradicción con lo que ya ha revelado en su palabra. Por eso, el conocimiento bíblico es un pilar fundamental para el discernimiento espiritual. Además de contener las enseñanzas de Dios, la Biblia tiene el poder de iluminar nuestro camino en todas las áreas de la vida. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, encontramos: Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Este pasaje nos muestra que la palabra de Dios sirve como guía, dirigiendo cada uno de nuestros pasos y iluminando decisiones importantes. Cuando estamos en duda, cuestionando cuál es la voluntad de Dios en una situación específica, el estudio de la Biblia trae a la luz principios que nos ayudan a discernir la dirección correcta. La palabra nos apunta hacia el camino de la verdad y la rectitud, recordándonos constantemente los valores divinos y evitando que caigamos en trampas. Dios también habla a través de su palabra para corregirnos y alinear nuestros pensamientos con los suyos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Este pasaje enfatiza que la palabra de Dios va más allá del entendimiento superficial. Penetra profundamente en nuestra alma, revelando y corrigiendo motivaciones, deseos y actitudes. Esto es crucial para el discernimiento, ya que muchas veces nuestros propios pensamientos pueden estar contaminados por intereses egoístas, emociones o incluso influencias externas. Cuando nos sometemos a la palabra, permitimos que Dios expulse lo que no es de Él, revelando la verdad y ajustando nuestro corazón y mente a su voluntad. Otro punto importante es que la Biblia es el medio por el cual Dios establece una relación continua con nosotros. Al leer y meditar en las Escrituras, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos guíe y revele verdades profundas que, de otro modo, no comprenderíamos. Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 13: Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos conduce al entendimiento de la palabra, ampliando nuestra visión espiritual y enseñándonos a discernir la voz de Dios en medio de nuestras propias voces interiores.
Él nos ayuda a interpretar las Escrituras y aplicar las verdades bíblicas a las situaciones prácticas de nuestras vidas. A lo largo de toda la Biblia, encontramos ejemplos de personas que escucharon a Dios y actuaron basándose en su palabra. Desde los patriarcas hasta los apóstoles, la palabra fue un canal de comunicación directa de Dios con su pueblo. Abraham, por ejemplo, obedeció a la palabra de Dios y fue considerado el padre de la fe, siguiendo la orientación divina incluso cuando parecía desafiante. Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, instrucciones que formaron la base moral y espiritual del pueblo de Israel. Y en los evangelios, Jesús utilizaba las Escrituras para enseñar, corregir y revelar el corazón de Dios, mostrando que la Biblia es la mayor fuente de sabiduría y orientación que tenemos para discernir la voluntad de Dios. También es importante entender que Dios usa su palabra para fortalecernos y darnos valor para enfrentar los desafíos diarios. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruye a Josué diciendo: «No se aparte de tu boca el libro de esta ley, antes medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y serás exitoso». Aquí vemos el poder que la meditación en la palabra de Dios tiene para llevarnos a una vida de éxito y realización, según el propósito de Dios. La Biblia, cuando se internaliza, nos prepara para enfrentar situaciones difíciles y nos llena de fe y valor, permitiéndonos caminar con la confianza de que Dios está a nuestro lado. La Biblia también actúa como un escudo contra el engaño y las tentaciones, algo esencial para discernir la voz de Dios. El mismo Jesús, al ser tentado por el diablo en el desierto, respondió a cada intento de engaño con la palabra de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Él dice: «Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús nos enseña que conocer y usar la palabra es fundamental para resistir el mal y permanecer alineados con la voluntad de Dios. Así, la Biblia se convierte en un arma espiritual, protegiendo nuestra mente y corazón de las mentiras y distracciones que puedan alejarnos de la voz de Dios. En resumen, la Biblia es el fundamento para escuchar la voz de Dios, y es a través de la práctica constante de leer y meditar en las Escrituras que conseguimos alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Cuanto más tiempo pasamos con la palabra, más fácil se vuelve reconocer la voz de Dios cuando Él habla directamente a nuestro corazón. Esta relación con la palabra es como una fundación sólida, manteniéndonos firmes e inquebrantables en medio de las incertidumbres de la vida. Por lo tanto, en cada lectura y estudio, pide al Espíritu Santo que ilumine y aplique las Escrituras en tu vida, permitiendo que Él revele la verdad y te dé sabiduría para discernir la voz de Dios en cualquier situación. Distinguir entre nuestros propios pensamientos y la voz de Dios es una habilidad que exige práctica, discernimiento espiritual y profundo conocimiento de la palabra. En la vida cristiana, esta diferencia es esencial para seguir la dirección divina, en lugar de dejarnos llevar por deseos, emociones o presiones externas. La Biblia nos proporciona orientaciones claras sobre cómo reconocer la voz de Dios y distinguir sus palabras de aquello que proviene de nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, somos recordados de que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios porque le parecen locura, y no puede entenderlas porque se discernen espiritualmente. Esto nos revela que la voz de Dios opera en un nivel espiritual, diferente de nuestros pensamientos naturales y de las influencias mundanas. Uno de los aspectos más distintivos de la voz de Dios es la paz que trae, incluso cuando nos llama a desafíos o decisiones difíciles. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Y la paz de Dios, que excede todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es una señal de que estamos recibiendo la dirección de Dios, mientras que nuestros propios pensamientos, cuando son generados por la ansiedad, miedo o duda, tienden a traer inquietud. La voz de Dios nos guía con seguridad, siempre alineada con la paz que proviene de la confianza en Él, incluso en situaciones donde el camino adelante es incierto. Además de la paz, la voz de Dios es clara y dirigida, mientras que nuestros pensamientos tienden a ser inciertos y volátiles. Cuando Dios habla, trae una dirección clara, como si fuera una lámpara que ilumina el siguiente paso. Esto se confirma en Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. La voz de Dios no se manifiesta con confusión o ambigüedad, sino con un sentido de claridad que revela el camino correcto a seguir. A diferencia de los pensamientos humanos, que pueden cambiar conforme a nuestras emociones o influencias externas, la dirección de Dios es firme e inquebrantable. Otro punto es que la voz de Dios es siempre consistente con sus promesas y con la verdad de las Escrituras. Dios nunca nos dirigirá a hacer algo contrario a lo que ya ha revelado en su palabra. En Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por ventura diría él y no lo haría? ¿O hablaría y no lo confirmaría? A diferencia de nuestros pensamientos, que pueden ser influenciados por deseos personales o circunstancias temporales, Dios es inmutable y sus palabras permanecen verdaderas eternamente. Así, cuando escuchamos una voz que parece venir de Dios, pero que contraria a los principios bíblicos, podemos tener la certeza de que no se trata de la voz divina. La voz de Dios también es constructiva y trae edificación espiritual. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, aprendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Este versículo indica que, cuando Dios habla, es para enseñarnos, corregirnos y construir nuestro carácter. La voz de Dios nos lleva a un estado de mayor crecimiento y madurez espiritual, mientras que nuestros propios pensamientos, por veces, nos alejan de esos objetivos o nos llevan a concentrarnos en cuestiones pasajeras y superficiales. Si estamos siendo guiados a algo que nos acerca a Dios y a sus propósitos, esta es una buena indicación de que estamos escuchando su voz. Nuestros pensamientos son a menudo dominados por emociones pasajeras e inestables, mientras que la voz de Dios permanece inquebrantable y constante. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto nos alerta que nuestros propios pensamientos pueden ser volubles y engañosos, especialmente cuando son moldeados por emociones o deseos egoístas. La voz de Dios, en cambio, habla más allá de nuestras emociones, trayendo un sentido de firmeza y convicción que trasciende nuestros sentimientos. Cuando Dios nos dirige, Él no está influenciado por nuestras circunstancias inmediatas, sino que nos guía hacia un propósito mayor, a menudo más allá de lo que podemos comprender en ese momento. Otro elemento distintivo es la sensación de convicción espiritual que acompaña la voz de Dios. Cuando Él habla, sentimos una convicción que nos impele a actuar, pues su voz trae autoridad. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos y intenciones del corazón. Este poder de penetración y convicción es una marca de la voz de Dios, que nos lleva a la acción y a la obediencia, a diferencia de los pensamientos que muchas veces dejan margen para dudas o vacilación.
cuando sentimos una convicción profunda y una urgencia santa en nuestros corazones. Es un indicativo de que Dios está hablándonos. La voz de Dios también respeta el libre albedrío y no actúa con imposición o manipulación. Él invita, instruye y guía, pero no obliga a nadie a seguirlo. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo». Dios nos ofrece la libertad de elección, y su voz siempre viene como una invitación, no como una imposición. A diferencia de pensamientos de culpa o miedo que pueden intentar presionarnos a actuar rápidamente, Dios espera y nos permite discernir con calma, trayendo una certeza que se basa en la confianza y la paz. Por último, pero no menos importante, Dios habla de manera personal y específica. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Este pasaje nos recuerda que la voz de Dios es individualizada, atendiendo a nuestras necesidades y momentos específicos. Cuando Dios habla con nosotros, Él sabe exactamente lo que necesitamos escuchar, ofreciendo orientación, consuelo o exhortación conforme al momento. Esta personalidad de Dios es una marca que nos hace entender que su voz no es genérica o impersonal, sino íntima y dirigida directamente a nuestro corazón, lo que nos ayuda a discernirla de nuestros propios pensamientos. En resumen, la diferencia entre nuestros pensamientos y la voz de Dios puede ser discernida al observar características específicas: la paz inquebrantable, la claridad y la consistencia con la palabra, la edificación espiritual, la convicción amorosa, el respeto a la libertad y la singularidad personal de sus palabras. A medida que cultivamos una vida de oración y estudio bíblico, aprendemos a reconocer estos aspectos, volviéndonos cada vez más sensibles a la presencia de Dios. Con ello, adquirimos seguridad para discernir lo que Él nos está comunicando y permanecemos en el camino correcto, confiando que sus palabras nunca fallarán. Nuevamente, si deseas profundizar tu conexión diaria con Dios y fortalecer tu vida de oración, te invito a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue pensado para superar distracciones y ofrecerte un momento de oración enfocado y significativo, que renueva el espíritu y trae la paz y claridad tan necesarias en el día a día. Con él, encontrarás oraciones poderosas para interceder en áreas esenciales, trayendo propósito y equilibrio. ¿Qué tal experimentar el poder de una rutina de oración constante y ver la transformación que Dios puede realizar en tu vida? Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. El Espíritu Santo desempeña un papel esencial en el discernimiento de la voz de Dios, trayendo confirmación y evidencias de aquello que es realmente divino. Como promesa de Jesús para todos los que creen, el Espíritu Santo actúa como nuestro guía y consolador, orientándonos en la verdad y ayudándonos a identificar la dirección que Dios tiene para nuestras vidas. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús afirma: «Pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que haya oído y les anunciará lo que ha de venir». Este pasaje revela que el Espíritu Santo no solo nos revela lo que es verdadero, sino que nos comunica la voluntad de Dios con autoridad y certeza, actuando como nuestro ayudador espiritual. Una de las señales más claras de la actuación del Espíritu Santo es la paz que Él genera en nuestro corazón. Incluso en momentos de grandes decisiones o cambios, cuando buscamos orientación divina y el Espíritu Santo está presente, experimentamos una paz que sobrepasa la comprensión. Filipenses capítulo 4 versículo 7 nos recuerda que la paz de Dios excede todo entendimiento
y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es uno de los mayores confirmes del Espíritu Santo, indicando que estamos en sintonía con la voluntad de Dios y que Él está con nosotros, guiando nuestros pasos y protegiendo nuestras decisiones. Al discernir entre nuestros propios pensamientos y la voz de Dios, la presencia de la paz puede ser un indicativo de que el Espíritu Santo está confirmando que estamos en el camino correcto. Otra forma en que el Espíritu Santo actúa para confirmar la voluntad de Dios es a través de la convicción. Él trae una certeza interna, una firmeza espiritual que no se tambalea fácilmente. En Hechos, capítulo 20, versículo 22, el apóstol Pablo habla sobre la dirección del Espíritu Santo en su vida al decir: «Y ahora, he aquí, ligado yo por el Espíritu, voy a Jerusalén, no sabiendo lo que allí me ha de acontecer». Aquí vemos que Pablo estaba convencido de la voluntad de Dios, incluso sin tener una visión completa de lo que estaba por venir. Esta convicción es una marca de la presencia del Espíritu Santo, que nos fortalece para confiar en la dirección de Dios y seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El Espíritu Santo también confirma la voz de Dios en nosotros a través de los dones espirituales, como se describe en 1 Corintios, capítulo 12. Estos dones incluyen discernimiento, sabiduría, conocimiento y profecía, que ayudan a revelar la voluntad de Dios de manera práctica y específica. Cuando estamos ante una situación de duda o necesitamos tomar una decisión importante, el Espíritu Santo puede traer sabiduría y discernimiento, permitiéndonos ver la situación con claridad espiritual. Además, el don del discernimiento es fundamental para reconocer si algo proviene de Dios, ayudándonos a identificar influencias o pensamientos que no están alineados con la verdad divina. Estos dones son confirmes prácticos del Espíritu Santo, guiándonos con seguridad y revelando la voluntad de Dios en nuestro día a día. Además, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida para traer confirmaciones externas. Puede usar personas de confianza, hermanos en la fe o líderes espirituales para traernos una palabra de aliento, sabiduría o corrección que confirma algo que ya estábamos sintiendo en nuestro espíritu. En Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, vemos al Espíritu Santo hablando mientras los líderes de la iglesia estaban ayunando y orando, dirigiéndolos a separar a Bernabé y Saulo para una obra específica. Este es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo utiliza la comunidad de fe para confirmar su dirección, actuando en armonía con el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al buscar discernir la voz de Dios, es valioso considerar las confirmaciones que vienen a través de consejos y palabras de personas maduras en la fe. Un aspecto esencial de las confirmaciones del Espíritu Santo es que siempre estarán alineadas con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos conducirá a algo contrario a las enseñanzas bíblicas, pues la propia palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Aquí, Jesús muestra que el papel del Espíritu Santo es reforzar las verdades que ya nos han sido enseñadas, recordándonos constantemente lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cualquier confirmación espiritual que no se armonice con las Escrituras no proviene de Dios, pues el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo, y por lo tanto está en total conformidad con la palabra. El Espíritu Santo también nos ayuda a reconocer el tiempo de Dios, otra forma de confirmar su voluntad en nuestras vidas. A veces podemos estar ansiosos por una respuesta o decisión, pero el Espíritu Santo nos guía a esperar en el momento adecuado. En Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, está escrito: «Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo».
La confirmación del Espíritu Santo puede venir en forma de paciencia y de una espera intencional, enseñándonos que el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces, Él nos llevará a esperar y confiar, revelando la respuesta o la dirección cuando estemos espiritualmente listos para recibirla. Finalmente, el Espíritu Santo confirma la voluntad de Dios a través de los frutos espirituales que Él genera en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo describe los frutos del Espíritu como amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando estamos en el camino correcto, alineados con la voz de Dios, estos frutos comienzan a manifestarse de manera más evidente en nuestra vida. Esta transformación interior que refleja el carácter de Cristo es uno de los mayores confirmes de que el Espíritu Santo está operando en nosotros y de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Los frutos del Espíritu son un reflejo de la comunión con Dios y de la obediencia a su voz, mostrando que estamos creciendo espiritualmente y viviendo en sintonía con el propósito divino. Las pruebas y confirmaciones del Espíritu Santo se manifiestan de varias maneras, ya sea a través de la paz, convicción, dones espirituales, consejos externos, alineamiento con la palabra, discernimiento del tiempo de Dios o la evidencia de los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo está siempre presente, listo para guiarnos y confirmar la voz de Dios en nuestra vida. Cuando nos rendimos a su orientación, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él es fiel para dirigirnos en cada paso, revelando la voluntad de Dios de manera clara y segura. La Biblia está repleta de ejemplos inspiradores de hombres y mujeres que discernieron la voz de Dios y por eso experimentaron su dirección y propósito de manera única. Estos relatos muestran cómo el discernimiento espiritual es esencial para que el cristiano siga los caminos de Dios y comprenda su voluntad, incluso en medio de situaciones desafiadoras. Uno de los primeros y más conocidos ejemplos de discernimiento en la Biblia es el de Samuel. En 1 Samuel, capítulo 3, vemos al joven Samuel, que servía al sacerdote Elí, siendo llamado por Dios. Samuel escucha una voz durante la noche, pero inicialmente no percibe que es el Señor quien lo llama. Corre hasta Elí pensando que fue el sacerdote quien lo llamó. Esto sucede 3 veces, hasta que Elí entiende que es Dios quien está hablando, y orienta a Samuel a responder: «Habla, Señor, porque tu siervo oye». Este episodio muestra que el discernimiento de la voz de Dios puede ser algo que aprendemos a lo largo del tiempo, y que, por veces, necesitamos la ayuda de otros más experimentados en la fe para entender cuándo Dios nos está llamando. Samuel, al responder a Dios, abre el camino para que Él se revele y pase a guiarlo en toda su vida como profeta y juez de Israel. Otro ejemplo claro de discernimiento es el de Salomón, famoso por su sabiduría. Cuando se convirtió en rey de Israel, Dios le ofreció la oportunidad de pedir lo que quisiera, y Salomón eligió sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. En 1 Reyes, capítulo 3, versículo 9, hace su súplica: «A tu siervo, pues, da un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que prudentemente discierna entre el bien y el mal». Este pedido fue agradable a Dios, que concedió a Salomón no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. Salomón discernió la importancia de la sabiduría divina por encima de riquezas o poder, y esta decisión le trajo bendiciones y la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ayudándolo a liderar a Israel con rectitud. Gedeón es otro personaje bíblico que buscó confirmación de Dios antes de seguir un llamado desafiante. En Jueces, capítulo 6, vemos que Dios lo elige para liberar a Israel de los madianitas. Pero Gedeón duda y busca pruebas de que realmente es el Señor quien lo está llamando. Pide a Dios que haga una señal con el vellón de lana, primero pidiendo que el rocío se deposite solo sobre el vellón y luego que la lana permanezca seca
mientras el suelo alrededor se moje. Dios responde a las peticiones de Gedeón, confirmando que estaba con él y que sería el instrumento de liberación para Israel. Este ejemplo nos enseña que, en momentos de gran responsabilidad, Dios comprende nuestras dudas y está dispuesto a confirmar su voluntad, trayendo seguridad para lo que Él nos ha llamado a hacer. El discernimiento de David en varias situaciones muestra cómo él buscaba constantemente la dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes. En 1 Samuel, capítulo 23, David busca la orientación de Dios sobre la batalla contra los filisteos que estaban atacando la ciudad de Keila. Pregunta al Señor si debería ir y luchar, y Dios confirma que debe ir. David sigue la dirección de Dios y gana la batalla, mostrando que, al buscar orientación antes de actuar, fue guiado hacia la victoria. En otra ocasión, en 2 Samuel, capítulo 5, David nuevamente consulta al Señor antes de enfrentar a los filisteos, y Dios le instruye sobre la manera de atacar. Este comportamiento muestra que David tenía un corazón sensible a la voz de Dios, y no confiaba solo en sus propias habilidades. Él reconocía la importancia del discernimiento divino y la necesidad de buscar la orientación de Dios antes de cualquier gran decisión. Uno de los momentos más marcantes de discernimiento en el Nuevo Testamento ocurre cuando el apóstol Pedro, en Hechos, capítulo 10, recibe una visión que parece contradecir la ley judía. Ve un lienzo descendiendo del cielo con varios animales impuros y escucha una voz que dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, siendo judío, responde que nunca ha comido nada impuro. Pero la voz insiste, afirmando que lo que Dios ha purificado, nadie debe considerar impuro. Esta visión ocurre 3 veces, y Pedro se da cuenta de que Dios estaba usando esa imagen para mostrarle algo importante: que el mensaje del Evangelio era para todos, incluyendo a los gentiles. Poco después de esta visión, Pedro es llamado a ir a la casa de Cornelio, un gentil, y comprende que Dios le estaba enseñando a no discriminar a nadie. Este ejemplo nos enseña que el discernimiento espiritual también implica la capacidad de adaptarse a la voluntad de Dios, incluso cuando desafía nuestros prejuicios y paradigmas. Pablo es otro ejemplo significativo. En Hechos, capítulo 16, Pablo y sus compañeros intentan viajar a diferentes regiones para predicar, pero son impedidos por el Espíritu Santo. Luego, Pablo recibe una visión de un hombre de Macedonia pidiendo ayuda. Entendiendo que esta era la dirección de Dios, él y sus compañeros cambian de plan y siguen a Macedonia, lo que resulta en la expansión del Evangelio en esa región. La experiencia de Pablo muestra cómo Dios puede usar el discernimiento para guiarnos en la dirección correcta, cerrando puertas a oportunidades que parecen buenas a nuestros ojos, pero que no están en su plan. La sensibilidad de Pablo a la dirección del Espíritu Santo le permite alcanzar el propósito de Dios y ser utilizado para la salvación de muchos. Estos ejemplos muestran que el discernimiento es un don esencial para quien desea seguir a Dios con fidelidad. Desde Samuel, quien aprendió a escuchar la voz de Dios, hasta Pablo, que fue guiado por el Espíritu para alcanzar nuevas regiones. Cada uno de estos siervos de Dios cultivó una sensibilidad espiritual que los capacitó para comprender y obedecer la voluntad divina. La clave para este discernimiento está en una vida de oración, una búsqueda sincera de la dirección de Dios y una disposición para seguir sus caminos, incluso cuando desafían nuestros propios planes o ideas. Estos personajes bíblicos nos enseñan que el discernimiento espiritual no es un don exclusivo de algunos, sino algo que todos pueden buscar y desarrollar. La Biblia nos anima a pedir sabiduría a Dios, como Santiago, capítulo 1, versículo 5, afirma: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da abundantemente». Esto significa que Dios está dispuesto a conceder discernimiento a todos los que lo buscan, sinceramente,
equipándonos para tomar decisiones de acuerdo con su voluntad y manteniéndonos firmes en el camino que Él ha preparado para nosotros. Para cultivar un discernimiento espiritual profundo, es esencial desarrollar prácticas que nos acerquen a Dios y nos ayuden a reconocer su voz con claridad. La Biblia nos enseña que el discernimiento es un proceso continuo de crecimiento y sensibilidad espiritual, algo que se perfecciona a través de una vida de búsqueda y compromiso con Dios. Las siguientes prácticas, basadas en las Escrituras, son fundamentales para aumentar nuestra capacidad de discernir la voz de Dios en medio de nuestros pensamientos, emociones e influencias externas. La oración es el principal medio de comunicación entre el cristiano y Dios. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, Dios nos invita: clama a mí y responderé, y te anunciaré cosas grandes y ocultas que no sabes. La oración consistente nos permite crear un espacio de intimidad con Dios, donde estamos abiertos a escuchar y comprender su voluntad. Para discernir su voz, es esencial cultivar una práctica de oración donde no solo hablemos, sino que también escuchemos. Dedicar tiempo para orar y buscar sinceramente la orientación de Dios ayuda a aumentar nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, que nos guía en toda verdad. Además, la oración de intercesión, orar por otros, nos enseña a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a buscar la voluntad de Dios para todos, lo que expande nuestra comprensión espiritual. Jesús nos enseñó a orar de manera persistente, como en la parábola del juez injusto, en Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, donde la viuda persistente finalmente recibe justicia. Esta perseverancia en la oración no solo revela nuestro deseo de escuchar a Dios, sino que también nos vuelve más sensibles a su tiempo y a sus caminos. La palabra de Dios es la fuente primaria de revelación y orientación para el cristiano. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, está escrito: lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Meditar en las Escrituras nos ayuda a internalizar los principios y valores de Dios, permitiendo que ellos moldeen nuestra manera de pensar. La lectura diaria de la Biblia nos proporciona un conocimiento profundo del carácter de Dios, lo que es esencial para discernir cuándo Él está hablando con nosotros. La meditación bíblica no es solo una lectura superficial. Se trata de reflexionar profundamente sobre lo que leemos, dejando que cada palabra impacte nuestro espíritu. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruye a Josué: no se aparte de tu boca el libro de esta ley, antes medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. La meditación diaria no solo amplía nuestro conocimiento, sino que fortalece nuestra fe y nos da claridad sobre cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. La obediencia es una práctica fundamental para el discernimiento espiritual. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios y a su dirección, estamos demostrando confianza en su sabiduría y bondad. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este compromiso con la obediencia nos permite experimentar el cuidado y la orientación de Dios, fortaleciendo nuestra capacidad de discernir lo que es verdaderamente de Él. La obediencia, incluso en cosas pequeñas, revela nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios. Cuanto más obedecemos, más cerca estamos de Él y más sensibles nos volvemos a su voz. La vida de Jesús es el ejemplo máximo de obediencia y discernimiento. En Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, leemos que Jesús se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Este nivel de obediencia y entrega nos enseña que el discernimiento espiritual se perfecciona cuando estamos dispuestos a someter nuestra propia voluntad a la de Dios. Una de las mayores señales de que estamos en el camino correcto es la paz que viene del Espíritu Santo.
En Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo nos exhorta: «Y la paz de Dios, a la cual también fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones». Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, sentimos una paz inquebrantable que nos guía. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino una certeza interna de que estamos en la dirección correcta. Buscar esta paz es una práctica que nos permite percibir cuándo Dios está aprobando nuestras elecciones y decisiones. Si estamos inseguros o ansiosos sobre una decisión, es un signo de que necesitamos buscar más la orientación de Dios. La paz de Dios sirve como una brújula espiritual que nos alerta sobre los caminos que debemos evitar o seguir. Esta paz es fruto de la relación íntima con el Espíritu Santo y es un indicador valioso de discernimiento, pues Dios no es autor de confusión, sino de paz. La comunión con otros creyentes es una práctica que fortalece nuestro discernimiento. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, leemos: «Donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Buscar consejo de personas espiritualmente maduras nos ayuda a ver situaciones con más claridad y a obtener diferentes perspectivas basadas en la palabra de Dios. Estar en comunión con otros creyentes nos permite evitar el aislamiento espiritual, algo que puede limitar nuestro discernimiento. La iglesia, como cuerpo de Cristo, es un espacio donde Dios nos moldea, corrige y confirma sus orientaciones para nuestra vida. La comunión, el aliento mutuo y el consejo son prácticas bíblicas que mejoran nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios. El ayuno es una práctica bíblica que fortalece el discernimiento al ayudarnos a alejarnos de distracciones y enfocarnos completamente en Dios. En Mateo, capítulo 4, vemos que Jesús ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Este ayuno lo preparó para enfrentar las tentaciones del diablo y fortaleció su conexión con el Padre. Cuando ayunamos, estamos dedicando un tiempo especial para buscar a Dios y abrir nuestro corazón para escuchar su voz. El ayuno purifica nuestra mente y nos hace más sensibles al Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe con claridad. Ayunar no se trata solo de la abstinencia de alimentos, sino de renunciar a cualquier cosa que pueda distraernos de la búsqueda sincera de Dios. Durante el ayuno, nuestra mente y corazón se vuelven más receptivos y el discernimiento espiritual se fortalece. Esta práctica es especialmente útil cuando enfrentamos decisiones importantes, ya que nos acerca a Dios y nos ayuda a distinguir entre nuestros propios deseos y la voluntad divina. La humildad es esencial para el discernimiento. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sumiso, reconociendo que necesitamos su sabiduría y dirección, estamos más abiertos a escuchar su voz. La humildad nos permite aceptar la corrección de Dios y nos hace sensibles a lo que Él quiere enseñarnos, incluso si eso va en contra de nuestros deseos o ideas iniciales. Al reconocer que no tenemos todas las respuestas, abrimos espacio para que el Espíritu Santo nos guíe. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad, ya que, siendo el Hijo de Dios, se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Este corazón sumiso y dependiente nos enseña que el discernimiento espiritual es un regalo que se perfecciona a medida que cultivamos una actitud de humildad ante Dios. Discernir la voz de Dios es una práctica continua que requiere entrenamiento espiritual. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14, leemos: «Pero el alimento sólido es para los perfectos, los cuales por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal». Este versículo nos enseña que el discernimiento espiritual se fortalece con el tiempo y con el ejercicio constante.
Al acostumbrarnos a buscar a Dios y a examinar todas las cosas a la luz de las Escrituras, nuestro discernimiento se vuelve más agudo. Este ejercicio continuo involucra la práctica de la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda de la paz, la humildad y el consejo de otros creyentes. Cuando integramos todas estas prácticas en nuestra vida, estamos fortaleciendo nuestros sentidos espirituales y volviéndonos más capaces de discernir la voluntad de Dios en todas las áreas. Estas prácticas son como una brújula que nos mantiene alineados con la dirección de Dios. El discernimiento espiritual es una habilidad que Dios concede a todos los que lo buscan sinceramente, y al practicar estos principios, estaremos más cerca de escuchar su voz y seguir su voluntad con confianza y seguridad. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales y significativas en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este camino. Entonces, haz clic en el enlace del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad, haz clic ahora mismo en el enlace del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.